Ok, en el curso de química hemos estado hablando del tema de equilibrio químico. Entonces, pues, primero vamos a recordar que el equilibrio químico es aquel que se alcanza cuando tenemos en una reacción reversible, pues, esta estructura que están viendo ahorita en su pantalla. Solo permítanme. Ahí está. Ok. Estamos viendo acá una reacción química entre el óxido de nitrógeno más oxígeno para formar dióxido de nitrógeno. Tenemos entonces acá una reacción química. Según lo que están viendo, ¿cómo sabemos que es una reacción química reversible? A ver, alguien que recuerde ese dato. ¿Cómo sabemos que es reversible esta reacción química? Por las dos flechitas. Exactamente, por las dos flechitas que ya nos indican que hay una reacción directa de reactivos a productos y al mismo tiempo hay una reacción indirecta de productos a reactivos. Entonces, esto nos dice que en efecto es una reacción reversible, ¿verdad? Reversible. No hay nada como escribir como si fuera de primaria. Reversible. Ahora, si solo ven una flecha hacia la derecha, puede ser una reacción química no reversible. Existen. Por ejemplo, las combustiones son no reversibles. O sea, algo que quemamos no es como que vuelva a ser lo que era antes. Entonces, hay reacciones químicas que no pueden ser de este tipo. Pero cuando son reversibles, decimos que alcanzan el equilibrio cuando la concentración de reactivos se mantiene estable, igual que la concentración de productos. Se mantiene estable. Ya no cambian. ¿Por qué ya no cambian? Porque la velocidad de la reacción directa y la velocidad de la reacción indirecta se igualan. Entonces, como las velocidades son iguales, las concentraciones ya no cambian. A eso le llamamos alcanzar el equilibrio químico. Bueno, eso ya lo entendimos desde la vez pasada. Aparte de, hablamos pues también de que se puede escribir una expresión de la constante de equilibrio, que es como la están viendo acá arriba. Constante de equilibrio la representamos con la letra K mayúscula y la C chiquitita. Entonces, Kc, constante de equilibrio, es igual a la concentración, en este caso aquí está el dióxido de nitrógeno, al cuadrado partido la concentración del óxido de nitrógeno al cuadrado por la concentración del oxígeno. Dicho de forma un poco más entendible, arriba tenemos la concentración de los productos dividida la concentración del reactivo. Reactivo 1 y si hay otro, pues reactivo 2. Si hay dos productos, pues los dos productos van arriba. A ver, alguien que me quiera decir, que recuerde el por qué tienen este exponente, o por ejemplo, ¿por qué están elevado a la 2? Recuérdense que salió de esta ecuación química. ¿Por qué estos dos tienen exponente y el oxígeno no? ¿De dónde surgieron esos dos números? Por el coeficiente. Perfecto. El óxido de nitrógeno tiene un coeficiente 2. Pues eso se convierte en su exponente en esta fórmula. El dióxido de nitrógeno tiene un coeficiente 2. Eso se convierte en su exponente en la fórmula. Entonces, es tan sencillo como ver. El oxígeno, pues, alguno me va a decir no tiene, y otro va a recordar bien, es el número 1. Pero exponente a la 1 no tiene sentido, ¿verdad? Porque se queda igual, entonces no lo ponemos. Yo ya les dije, en química no sé por qué, pero siempre le quitamos el 1 a todo, excepto cuando está después de otro número, ¿verdad? O precedido de un 0, ¿no? O sea, cuando es coeficiente no lo ponemos. Cuando es exponente, pues no, nunca se pone elevado a la 1. Entonces, esta es la expresión de la constante de equilibrio. Concentración de productos arriba dividido a la concentración de reactivos abajo. ¿De qué depende?
¿Cómo queda esto? Pues de cuántos productos, de cuántos reactivos y el estado de la materia que tengan los reactivos y productos. Entonces, había que recordar esto para llegar acá, al equilibrio homogéneo y al equilibrio heterogéneo. Homogéneo se considera aquel en la que todas las sustancias involucradas están en el mismo estado de la materia. Todos son gases o todos están en disolución acuosa, pues se consideran para el equilibrio. Se ponen todos, productos y reactivos, porque es un equilibrio homogéneo, es igualito, ¿verdad? Todos están en el mismo estado de la materia. Entonces, todos se usan para la expresión de la constante de equilibrio. En cambio, cuando el equilibrio es heterogéneo, pues hay diferentes estados de la materia: líquido, líquido, gaseoso. Cuando es heterogéneo, solo consideramos a los que están en estado gaseoso para la expresión de la constante de equilibrio. Los demás se ignoran, no se toman en cuenta, no se utilizan. Si usted, por ejemplo, en el parcial número 3 utilizó los que estaban en otro estado de la materia, el resultado no es el que tenía que dar. Entonces, eso es lo que vamos a practicar el día de hoy para que les vaya mejor en el examen, en el último examen que tengamos. Entonces, pues bueno, tenemos aquí toda una parte de repaso, cómo calcular la constante de equilibrio, pero esto lo vamos a hacer, lo vamos a practicar en la pizarra. Entonces, vamos a practicar. Aquí hay bastantes ejercicios que hacer. Entonces, ahorita me voy a ir a la pizarra y vamos a resolver al menos uno o dos, ¿sí? Los que nos dé tiempo el día de hoy. Ok, aquí estamos ya en la pizarra. Entonces vamos a comenzar a trabajar y pues vamos a utilizar los que están aquí de este lado. Tenemos el inciso 9.22, el 9.23 hasta el 9.26. Pueden elegir cualquiera de estos, ¿verdad? A ver, al primero que me diga le hago caso para trabajar esto, el que diga. Entonces, a ver, alguien que me diga, ¿qué inciso quiere trabajar? El 9.25. Ah, muy bien, ya vi por qué. Si ustedes observan, la ecuación del inciso 9.22 es un equilibrio homogéneo. Gas, gas, gas y gas. Se usan todos. La de 9.23 también es homogéneo. Está en estado gaseoso, 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 gaseoso. Todos se usan. 9.24 también es gaseoso. Es homogéneo, perdón. Gas, gas, gas. Entonces todos se meten a la expresión de la constante de equilibrio. Todos. Pero el que eligió su compañera, en el 9.25 tenemos el óxido de hierro en estado sólido, el monóxido de carbono en estado gaseoso, el hierro en estado sólido y el dióxido de carbono en estado gaseoso. O sea que hay dos estados diferentes. Ese es un equilibrio químico heterogéneo. Y bueno, nos están preguntando cuál es la constante de equilibrio para la reacción en equilibrio siguiente. Está a 750 grados centígrados, la concentración del monóxido de carbono es 0.20 molar y la concentración del dióxido de carbono es 0.052 molar. Vamos a que ni siquiera nos dan la concentración de los sólidos. Ni siquiera nos la dan. Y el libro se ahorró tinta, no la colocó. ¿Por qué no la colocó? Porque ya sabía que no se utilizaba. La Kc o constante de equilibrio, cuando el equilibrio es heterogéneo, se va a calcular única y exclusivamente con los que estén en estado gaseoso. Entonces ya sabemos que arriba pues va la concentración de los productos y el único producto que tenemos en estado gaseoso es el CO2. Si no tiene coeficiente, pues no le ponemos exponente. Y abajo, ¿qué reactivos están en estado gaseoso? Pues única y exclusivamente el monóxido, el CO. ¿Ya? Entonces el libro ya ni siquiera gastó tinta
en colocar la concentración del óxido de hierro ni del hierro porque están en estado sólido. No se consideran para el equilibrio. Solamente los gases, el dióxido y el monóxido. Reactivo del lado izquierdo y producto del lado derecho. Productos arriba, reactivo abajo. Esta es la expresión de la constante de equilibrio. Yo sé que son corchetes, pero no tengo corchetes en este teclado. Pero mejor se los voy a dibujar. Que paréntesis, no, aquí serían corchetes los que expresan, ¿cómo se llama esto? Concentración. Que me salgan es otra cosa. Permita. Ay, cómo me cae mal esto. Ahí está. Dentro de corchetes para expresar qué es concentración. Bueno, en este caso no vamos a poner exponente porque ninguno tiene coeficiente. Y si revisamos, la ecuación química está balanceada. Aquí hay un hierro, del otro lado solo hay uno. Oxígeno hay uno más uno, hay dos del lado de reactivos y hay dos del lado de productos. Están balanceados. Carbono solo hay uno del lado de reactivos y solo hay uno del lado de productos. Están en iguales cantidades. Entonces ahí no hay que hacerle nada a esa ecuación química, no hay que balancearla. Y pues bueno, aquí tenemos esto. Ahora, ¿cómo lo vamos a continuar? Pues ahora sustituimos los datos. Ya, sustituimos datos. Esto es igual a alguien que me diga qué concentración tiene el dióxido de carbono en el problema. ¿Ya lo encontraron? Está por aquí, es el 9.25. 0.052. 0.52. ¿Qué significa esa M mayúscula? A ver si alguien lo recuerda. Estamos hablando de concentración y tiene una M mayúscula. Moles. Más o menos. Tiene que ver con los moles, pero no son los moles. Molar. Molar, perfecto. Molar significa molaridad, moles partido litros. Bueno, entonces aquí solo usamos concentraciones molares. Ah, aquí es 0.20. 0.20 molar. Me lleva más tiempo dibujar los corchetes, pero es mejor expresar que estamos hablando de concentraciones. Ay, qué feitos me salen. A ver, entonces alguien que divida, por favor, 0.052 dividido 0.20. ¿0.26? Muy bien, muchas gracias. Entonces la KC es igual a 0.26. Bueno, aquí tenemos ya entonces un resultado. Sabemos, si yo les pregunto si es mayor, igual o menor que 1, ¿qué me responderían? Menor. Es menor, ¿verdad? Menor. En este caso, nuestra constante de equilibrio resulta que es menor que 1. Bueno, y ahora me van a decir, señor, ¿y eso de qué me sirve? Pues permítame, porque no lo he dicho. Vamos a ver que este valor de la constante de equilibrio tiene un significado que nos puede ayudar a prever, a descifrar a favor de quién estuvo el equilibrio, si de reactivos o de productos. Entonces, ese es el tema que vamos a ver. Entonces, ya que recordamos cómo es que se calcula la constante de equilibrio, que si la vemos ahora de este modo es bastante sencillo, pues vamos a regresar a nuestra presentación para ver qué significa, para qué se puede usar esa constante de equilibrio.
vamos al menos a introducir ese tema el día de hoy. Entonces, no sé si ya pueden ver la presentación. Muy bien, usos de la constante de equilibrio. Ya que la calculamos, que ya la pudimos ver, pues hay que ver qué significan esos valores que nos dan. Entonces, no es solo de poderla hacer, sino de entender. Entonces, recordemos que la constante de equilibrio es la expresión de los productos dividido la concentración de los reactivos. Y pues bueno, sus coeficientes son esos exponentes que van a tener. Entonces, esto ya lo practicamos y lo vimos el día de hoy. Entonces, los valores que nos pueden dar como resultado las constantes de equilibrio, pues pueden ser grandes o pueden ser pequeños. Entonces, como vimos, en este caso nos dio 0.26, pero en otros ejemplos nos había dado 27, 57, algunos dan 200 y algo. Pues bueno, son resultados muy variables, pueden ser tan grandes o pueden ser muy pequeños. Entonces, el tamaño de la constante depende de si se alcanza el equilibrio con más productos que reactivos o más reactivos que productos. O sea, si la reacción química llega al equilibrio y hay más productos, el valor de la constante de equilibrio va a ser 1. Pero si llega al equilibrio y hay más reactivos, el valor de la constante de equilibrio va a ser diferente. Entonces, esa información nos puede brindar este cálculo. Sin embargo, el tamaño de una constante de equilibrio no altera la velocidad a la que se alcanza el equilibrio. No importa qué velocidad es. Si se alcanza rápido, si se alcanza después, eso no importa. Lo que sí cambia la constante de equilibrio son las concentraciones de reactivos y productos. Entonces ahí vamos a ver si nos da un valor pequeño o nos da un valor grande, de ahí podemos obtener información. Entonces, ¿de qué depende qué tan grande o pequeña sea nuestra constante de equilibrio? De la concentración de productos y de reactivos. De eso depende. Muy bien. Entonces, pues en esta parte solo introducción. Vamos a avanzar. Tenemos el primer paso. ¿Qué ocurre cuando la constante de equilibrio o un equilibrio nos da una constante bastante grande? Entonces, ¿qué va a ocurrir en ese caso? Ahorita lo vamos a ver. Y para los que están curiosos observando acá, lo que está ocurriendo en el vaso es un ejemplo de arena hidrofóbica, es decir, que no se mezcla para nada con el agua. Podemos ver que entra en contacto con ella, pero al sacarla del agua sigue siendo exactamente igual a como entró. Es arena hidrofóbica. Es solo para poner un ejemplo de una reacción química o de un proceso. Bueno, ahora sí, regresemos al tema. ¿Qué pasa con el equilibrio químico? Tiene una constante grande. Cuando una reacción tiene una constante de equilibrio grande, significa que la reacción directa produjo una gran cantidad de productos cuando se alcanzó el equilibrio. Esta parte es importante. A esto sí les voy a dar tiempo para tomar nota. Ay, qué mal subrayo. Ahí está. Muy bien. Si la constante de equilibrio es grande, es decir, pasa de 1, pues se produjo una gran cantidad de productos cuando llegó al equilibrio, es decir, donde ya no van a haber cambios. Entonces se podría decir que es más conveniente que la constante de equilibrio sea grande, porque quiere decir que se formaron más productos cuando llegó el equilibrio. Entonces, la mezcla en equilibrio contiene principalmente productos, lo que hace que las concentraciones de los productos en el numerador sean más grandes que las concentraciones de los reactivos en el denominador. Recuérdense que es una división. Por tanto, en el equilibrio esta reacción tiene una constante grande. Entonces, si ustedes pueden dar cuenta, es más favorable que la constante de equilibrio sea grande, porque nosotros de una reacción química lo que esperamos son los productos,
no quedarnos con los mismos reactivos, ¿no? Sino en que se formen más productos. Entonces, nos conviene que la constante de equilibrio sea grande. Si es pequeña, significa que tenemos más reactivos que productos y como ya está en equilibrio esa ecuación, no vamos a obtener más productos. Ya se quedan constantes las concentraciones. Entonces, prácticamente una constante de equilibrio pequeña es un mal indicador. Nuestra reacción química no funcionó a nuestro favor. No sé si se entiende esta parte. ¿Se comprende o no se comprende? Sí se entiende, Miss. Ah, muy bien. Si hay alguna duda o algo en el camino, pueden preguntar. Yo sé que ya quedan solo unos minutitos, pero tiene que quedar bien comprendido el tema. Ustedes me dicen si puedo cambiar de diapositiva, si alguien está tomando nota. Bueno, supongo que puedo cambiar. Muy bien. Entonces acá podemos ver esa misma información, pero ahora con unas tablas para comprenderla mejor. Tenemos acá una reacción química entre el óxido de azufre, el oxígeno y forma el trióxido de azufre. Vale. Tenemos que todos están en estado gaseoso, es decir, que es un equilibrio químico homogéneo. Entonces usamos todos para la constante de equilibrio. El producto es el trióxido de azufre, pues se coloca aquí. Los reactivos son el dióxido de azufre y el oxígeno, pues los colocamos abajo. Cuando tenemos una mayor concentración de productos, o sea que tenemos principalmente productos y abajo la concentración de reactivos es menor, es decir que tenemos pocos reactivos, nuestra constante de equilibrio va a ser un número grande. Por ejemplo, aquí es 3.4 por 10 elevado al cuadrado, significa que es como 3.400. O sea, es una constante de equilibrio grande. Entonces, quiere decir que inicialmente teníamos una concentración molar de reactivos, pero al final, cuando alcanza el equilibrio, es decir, cuando ya no van a haber más cambios, la concentración de productos es mayor que la concentración de los dos reactivos. Por eso decimos que una constante de equilibrio mayor es bastante favorable para nosotros, porque significa que logramos obtener una concentración de producto mayor que lo que nos quedó de reactivos. Casi logramos convertir todos los reactivos en productos. O sea, eso es lo que buscamos con una reacción química, en una industria, para producir algo. Entonces, la constante de equilibrio nos da esa noción, nos dice, bueno, sí fue exitosa. La mezcla en equilibrio contiene gran cantidad del producto trióxido de carbono y solo una pequeña cantidad de reactivos dióxido de azufre y oxígeno, lo que resulta en una constante de equilibrio grande, es decir, que nos es bastante favorable porque tenemos bastante productos y nos quedó poquito de reactivos. Así es como esperaríamos que fueran todas las reacciones químicas, pero no todas son así. Entonces, pues este es solo un caso. Ahora, el otro caso es cuando tenemos una constante de equilibrio pequeña. ¿Qué ocurre entonces? ¿Qué pasó? Entonces, el equilibrio con Kc pequeña, o sea, constante de equilibrio pequeña, es cuando una reacción tiene una constante pequeña, significa que la reacción inversa, o sea, la que va de productos a reactivos, convirtió la mayor parte de los productos de vuelta en reactivos cuando se alcanzó el equilibrio. O sea, esto no nos conviene. Aquí se le dio como que hubo más tiempo para que la reacción inversa volviera a que nuestros productos regresaran a ser reactivos. Entonces, no nos conviene. Por tanto, la mezcla en equilibrio contiene principalmente reactivos,
que era lo que no queríamos, porque yo quería convertir esos reactivos en productos, no que me quedara lo mismo. Lo que hace que las concentraciones de los productos en el numerador sean mucho más pequeñas que las concentraciones de los reactivos en el denominador, porque obviamente hay más reactivos que productos. Entonces, como en el ejemplo que vimos el día de hoy, donde nos dio la constante de equilibrio 0.26. O sea, es una constante bastante pequeña. ¿Por qué nos dio 0.26? Porque el numerador era más pequeño que el denominador. Era 0.052 y abajo era 0.20. Entonces, pues nos dio una constante de equilibrio pequeña. Quiere decir que en esa reacción había más reactivos que productos ya en el equilibrio. Y ahí ya no cambian las concentraciones. O sea que podríamos decir que no funcionó muy bien esa reacción química, porque obtuvimos más reactivos que productos y ese no era el objetivo. Entonces, eso es lo que ocurre con las constantes de equilibrio pequeñas. Para eso nos sirve calcularla, para saber a favor de quién estuvo nuestra reacción, de reactivos o de productos. Entonces, es más conveniente que la constante de equilibrio sea grande, al menos mayor a 1. Ok, entonces aquí podemos ver lo que ocurrió. Por eso les digo que es no favorable. Tenemos una reacción química con nitrógeno y oxígeno que dio lugar al óxido de nitrógeno. Arriba van los productos, abajo van los reactivos. Y pues bueno, lo que ocurre es que tenemos pocos productos y principalmente tenemos muchos reactivos. Entonces la constante de equilibrio va a ser bastante pequeña. Aquí es 2 por 10 a la menos 9. O sea que este resultado realmente es 0.000 hasta llegar a un 2 por aquí después de varios ceros, como de casi 9 ceros. Entonces es un resultado bastante pequeño. Y esto lo podemos ver aquí con esta gráfica. Inicialmente teníamos gran concentración de reactivos y productos, reactivos, perdón. No hay de productos porque no se han formado. Pero se da la reacción química y alcanza el equilibrio en un punto en el que tenemos casi la misma concentración de reactivos y miren apenas lo que tenemos de productos. Es una miseria, es poquito. Entonces, la mezcla en equilibrio contiene una cantidad muy pequeña del producto, óxido de nitrógeno, y una cantidad grande de los reactivos, nitrógeno y oxígeno. Por eso resulta en una constante de equilibrio pequeña. Es algo que no nos conviene, ¿verdad? Entonces, para eso nos sirve saber en qué cantidad está la constante de equilibrio. Bueno, vamos a ver esta tabla en la próxima clase con más tiempo. El día de hoy nos vamos a quedar hasta acá. Aquí voy a detener la grabación.